Nuevamente las interrogantes acerca del day trading, acerca de las opciones financieras, siempre es algo que como principiantes o como personas que están viendo esto desde el otro lado, siempre tienen esa interrogativa. ¿Qué es eso de las opciones financieras? ¿El day trading en verdad da dinero como siempre se dice? ¿O simplemente esto es un esquema, una publicidad que generalmente llama la atención, pero a ciencia cierta no sabemos qué es lo que ocurre dentro de eso? Mi nombre es Rafael, mentor de Acción Latina. El día de hoy vamos a estar hablando de 10 cosas que ustedes se preguntan. Te voy a estar respondiendo, van a ser las preguntas que hemos tomado de la comunidad, también hemos tomado de la página de YouTube y las hemos recopilado en el día de hoy. Entonces creo que son muchas las preguntas, van a responder muchas de tus interrogantes, sobre todo si eres principiante, eres nuevo en este mundo de las inversiones y este mundo del trading, y más aún si estás en las opciones financieras. Entonces quédate, 10 preguntas sumamente interesantes acerca del day trading con opciones financieras. Bueno, una de las preguntas que siempre nos hacen es ¿qué es lo que necesito yo para hacer day trade? Siempre hemos sabido que el day trading llama mucho la atención, sobre todo en cualquier lado, porque la gente escucha day trading y bueno, ya son personas que están sentados cómodamente en su casa haciendo dinero por doquier. Pero esa no es la realidad. El day trading es mucho más complejo, pero no es tan difícil. Yo siempre he dicho que el day trading no es difícil, lo que lo hacemos lo difícil somos nosotros, porque actúa psicológicamente con las decisiones que nosotros mismos debemos tomar y va aunado totalmente a las emociones. Pero ¿qué necesitas para hacer day trading? Por supuesto, te necesitas una cuenta de broker. En ese broker yo te recomiendo que vayas a comienza con una cuenta cash, una cuenta de efectivo. De esa manera vas a utilizar solamente el dinero que tengas disponible. Si tienes una cuenta de $500, puedes hacer day trading con esos $500. La infinidad de day trading. Puedes hacer 5, 20, 50 operativas siempre que no se pasen de esos $500. A diferencia de las cuentas margin, que si vas a operar con una cuenta de margin, lo que se le llama una cuenta de apalancamiento, entonces tienes que tener un mínimo de $25,000 para poder tener libertad de hacer varios day traders por day trading, porque si no, entonces puedes hacer solamente 3 day trading a la semana. Entonces con las cuentas de apalancamiento puedes hacer, si tienes $25,000 puedes hacer muchos trading, pero si tienes menos de $25,000 con estas cuentas márgenes, entonces solo vas a poder hacer 3 day trading a la semana y no influyes en penalidades que te pueden congelar la cuenta hasta por 90 días. Entonces ten cuidado con eso. Eso es lo que necesitas básicamente, hacer operativas en day trading en tu broker. Tener un broker, operar con una cuenta de cash que te permita hacer calls y put, compras de calls y compras de put. Estaba hablando en la pregunta anterior qué son los calls y qué son los put. Hay muchas operativas, hay distintas estrategias que se pueden hacer en las opciones financieras, se pueden hacer en el day trading, pero algo básico son las compras de calls y las compras de put. ¿Qué son las compras de calls? Los calls, cuando tú tienes un análisis y crees que la operativa va a irse de una forma alcista, va a crecer su precio, entonces compramos calls, compramos contratos calls porque pensamos que el activo va a ir al alza. Por el contrario, si creemos que el activo tiene algo de debilidad, alguna noticia o la gráfica está muy bonita para que el activo siga descendiendo, compramos put, porque uno de los beneficios de las opciones financieras es que si el activo sube, podemos obtener algún tipo de beneficio. Si el activo baja, también podemos tener algún tipo de beneficio. Inclusive, esos movimientos bajistas se valorizan mucho más rápido que los movimientos alcistas, pero todo eso va a ir dependiendo del perfil de cada trader. Call al alza, put a la baja. ¿Cuáles son los riesgos haciendo day trading opciones financieras? Y los riesgos son como todo. La única diferencia es que aquí influye la volatilidad, influye un factor que se llama las griegas, que si tú no las conoces bien, pueden jugarte una mala pasada, porque las opciones tienen unas ventajas increíbles. Las opciones pueden tener un rendimiento totalmente asombroso para tu cartera si tienes un control de riesgo adecuado. Por eso es tan importante el control de riesgo, sin importar todo el conocimiento que puedas tener de análisis técnico. El control de riesgo es clave en este trabajo. La volatilidad, por supuesto, no es lo mismo cuando un mercado está en calma, que podemos tomar operativas de manera tranquila, si se le puede llamar de esa forma, a cuando hay un mercado volátil, hay mucha incertidumbre en las noticias, en la presidencia, hay guerras. Entonces eso hace que la volatilidad del mercado, que la fluctuación de los activos sea un poco más rápida o más dinámica en comparación a tiempos de calma, y eso a la vez, si no estás preparado y si no tienes un buen control de riesgo, puedes jugar en tu contra. Entonces es clave que mantengas un plan de trading, que sepas qué vas a hacer. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo voy a entrar con 100, estoy dispuesto a arriesgar 20 y me voy a ganar 40. Ese es mi target de hoy. Ese es cumplir, respetar tu plan, porque al respetar tu plan te estás respetando a ti mismo como trader. Esta pregunta parece jocosa, pero es algo que hemos vivido muchas personas, inclusive yo a veces de vez en cuando dejo uno que otro contrato así. ¿Qué pasa cuando mi contrato ya se va a pérdida total? Un contrato barato, esos de $30, $40,
$50. Se va pérdida total. ¿Qué pasa? Entonces tengo que tener el dinero para las 100 acciones. Déjame decirte que no tienes que tener el dinero para las 100 acciones. Las acciones se adjudican cuando ejercemos el contrato. Acuérdense que los contratos de las opciones financieras, cada contrato equivale a 100 acciones. 100 acciones que están como holders, que las tienen ahí reservadas para ti al precio que tú compraste el contrato, más no tienes la obligación de comprarlas. Si tu contrato queda en el área in the money, tú te compraste un call de Apple de 200, que iba un strike de 200 al alza, y resulta que Apple está en 215, quiere decir que tu contrato está in the money. Generalmente el broker te va a mandar un mensaje de texto o una llamada a las 2 de la tarde a tu broker y te van a decir, mira, tu contrato está in the money, el mercado va a cerrar en media hora, una hora, para que sepas que si vas a querer ejecutar el contrato, tienes que tener el dinero listo, tienes que tener el dinero de las 100 acciones. Entonces, si lo compraste, cierra el mercado y tú tienes el dinero de las acciones, Apple cerró en 220, tu strike era de 200, vas a comprar 100 acciones a 200 porque ese fue el contrato que tú compraste. Si tú no deseas adquirir las acciones, simplemente vas a vender tu contrato o le haces ese mensaje al broker en muchas ocasiones, pero lo más fácil es vender el contrato y ya te libras de todo eso. Entonces no, inclusive si el contrato queda in the money, vas a tener la opción de vender el contrato antes de que te puedan adjudicar las acciones. Esos mensajes vienen generalmente a la 1 o 2 de la tarde hora del este, cuando se acerca el cierre de mercado el día viernes, que sea la temporada para cerrar la fecha de expiración de tu contrato. Esto es otra de las preguntas que siempre se hacen: necesito mucho capital para hacer day trading. Mira, para el trading siempre nosotros hemos dicho que un buen capital son $5,000. ¿Por qué? Vamos a dar de esto. $5,000 no quiere decir que vas a empezar a comprarte 10, 20 contratos, como mucha gente tiene el error, que sin saber hacer esta de las opciones financieras, sin saber hacer trading, ya están comprando 5, 10, 15 contratos. Eso es fatal y el mercado te lo va a demostrar de manera negativa para ti que estás haciendo erróneamente. Puedes tener $5,000 y bueno, tú dices, bueno, déjame emplear por contrato, déjame comprarme 2 contratos de $500 cada uno, con un vencimiento a 2 semanas, con un control de riesgo de un 10%. Quiere decir que estoy dispuesto a perder de cada contrato de esos $1,000, 10%, estoy dispuesto a perder $100, pero estoy buscando un riesgo-beneficio de 1 a 2, quiero sacarle por lo menos un 20%. Quiere decir que en el día estás operando con $1,000, dispuesto a ganarte $200, pero dispuesto a perder $100. Entonces, ¿qué pasa si tienes $500? Posiblemente pudieras comprarte un contrato de $200, porque no vas a usar 2 contratos de $200 para usar casi el 90% de tu cuenta. Entonces tienes que ir trabajándolo, el nivel de riesgo tiene que ser un poco más ajustado, la salida y la toma de ganancias posiblemente tenga que ser mucho más rápida que cuando tienes un contrato de mayor calidad, porque si vas a comprar contratos de 2 semanas, posiblemente un contrato de $200 no te va a ser de calidad para 2 semanas porque te va a costar muy caro. Y también entonces con $500 tienes que buscar empresas que sean más adaptables a tu capital. Quiere decir que no puedes estar operando una Tesla, no vas a estar operando una Netflix, posiblemente no vas a estar operando, inclusive muchas veces no puedes estar operando Apple, que a pesar que es barato, para una cuenta de 500 no es como lo más ajustable, ¿no? Entonces, cambio, cuando tienes una cuenta de 5,000, si te toca un stop que perdiste ese día $100, todavía tienes mucho capital para seguir avanzando y corrigiendo, manteniendo un control de riesgo. A cambio, cuando tienes una cuenta de 500 y te toca un stop, entonces este stop ya representa casi $40 de tu capital o 50, entonces ya el capital se ve mermado y tienes que ajustar mucho más. La única diferencia para empezar a hacer day trading es mucho mejor empezar con $2,000, con $3,000 o con $5,000 para tener una mejor comodidad a la hora de desempeñar, porque una cuenta pequeña te ejerce mucho control de riesgo, ejerce mucho disciplina, y al comienzo, y lo sabemos y somos reales, que al comienzo la disciplina cuesta cuando estamos empezando en esta carrera del day trading. Esta pregunta dice: si el OCO o el trail stop, quiere decir que si yo tengo un punto en el OCO bracket y no toco ni el límite ni el stop, y si el trail stop nunca se activó tampoco, quiere decir que el activo puede ir subiendo hasta el punto de que llegó el cierre de mercado y nunca se vendió el activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi contrato? ¿Qué voy a hacer ahora? La respuesta es simple. Si tú tienes, cuando tú pones el tipo de orden en la operativa, quiere decir, tenemos 2 órdenes. Tenemos las órdenes DAY y tenemos las órdenes GTC. El DAY significa que esa orden que tú enviaste, ese ocobraque que estableciste o ese trail stop que estableciste en tu operativa, durante el día va a estar activa. Tan pronto cierra el mercado, en este caso las 4 de la tarde, para las opciones financieras, eso queda anulado y al día siguiente
como si no hubieras mandado un tipo de orden. Lo mismo pasa con el Oko Bracket. El Oko Bracket, el activo puede estar llegando arriba y nunca llegó a tu target, a tu toma de precio, o abajo, dependiendo si sea un call o un put. Posiblemente ha retrocedido, pero nunca tocó tu stop loss y ahí llegó a las 4 de la tarde. Esa operativa, si estaba en el tipo de orden day, esa operativa se cancela. Esa manera que tú mandaste se cancela y al día siguiente no tiene stop ni tiene límite. Ahora, si tú colocas en la operativa GTC, que significa Good Till Cancel, bueno hasta que lo cancele, quiere decir que va a estar activo hasta que tú canceles, pues entonces esa operativa al día siguiente sigue avanzando con los mismos parámetros, los mismos límites que tú colocaste, ya sea una venta para una toma de ganancia o en stop loss. Ahora, recuerda que el mercado muchas veces abre con un gap al alza o un gap a la baja. Esto, si tienes órdenes de toma de ganancia o stop loss, se puede ir tanto a tu favor como en tu contra, dándote un movimiento mucho más abultado que esperabas, tanto en pérdida como en ganancia. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto cuando dejas órdenes de un día para otro, más aún si son órdenes que no tienen una fecha de vencimiento muy amplia. Tengo problemas con el trail stop porque generalmente me saca rápidamente de la operativa o con un porcentaje muy bajo, etcétera. Una de las cosas que tiene este trail stop, y tenemos un video acerca de eso, es que el trail stop es muy odiado al comienzo. ¿Qué quiere decir esto? El trail stop yo por lo general lo utilizo para el lock-in, para guardar las ganancias. Quiere decir que si un contrato X me está dando 20 en 30% de ganancias, yo le coloco un menos 5 o un menos 10% del valor del contrato. Recuerda, no es de la ganancia, es del valor del contrato. ¿Qué quiere decir? Si yo me compré un contrato de $100, si el contrato se fue a $200, quiere decir que me estoy ganando $100. Si le coloco un menos 20%, quiere decir que ese contrato que ahora cuesta 200 menos el 20%, quiere decir que estoy dando $40 de ese contrato. Quiere decir que si me estoy ganando 100, al entregar $40 o dejar que el activo respire $40, entonces mi ganancia al final, si se va totalmente en mi contra y activa el trail stop, va a ser de $60. Muchas veces no tenemos en cuenta esto y por eso es tan odiado. Muchas veces nos estamos ganando $30, $50, le colocamos un trail stop de un 10%, pero resulta que cuando le descontamos ese 10% al valor del contrato, no cubre todavía la ganancia o muchas veces entrega la ganancia. Entonces tenemos que estar muy atentos a cómo está ubicado el contrato en ese momento si queremos asegurar algún tipo de ganancia. No vaya a ser que estés colocando un trail stop simplemente porque ya tienes algo de porcentaje de ganancia, pero el porcentaje que tú le estás permitiendo, estás colocando en tu trail para que el activo respire, no cubre la ganancia necesaria o no te va a asegurar algún tipo de ganancia, y por eso es que al principio es muy odiado porque no lo sabemos usar de la forma correcta que debe usarse, y créanme que es una herramienta súper valiosa para el day trading e inclusive para el swing trading también. ¿Cómo afectan las noticias a las empresas y más aún las empresas que tú tienes en tu lista de seguimiento, lo que se conoce como el watchlist? Y lógicamente las noticias de esas empresas o de todas las empresas afectan directamente, tanto positiva negativamente, una empresa. En días pasados teníamos un video de una operativa que hicimos en Tesla, cuando en el momento que nosotros estábamos en una operativa bajista, para ese momento salió una noticia también negativa, lo que hizo que nuestros contratos de $30 fueran a un movimiento de $300 por contrato. Imagínense la violencia. Tesla bajó prácticamente $30 en 30 minutos a $1 por minuto. Fue un movimiento increíble, lo que esa noticia influyó negativamente en Tesla. Yo generalmente cuando estoy en el pre-market y tengo mi lista de seguimiento para mi day trading, una de las cosas que reviso, ya sea en MarketWatch o en investing.com, es eso, es revisar qué noticia puede hacer un upgrade, un downgrade por parte de algún analista, algo que haya pasado, alguna conferencia donde va a salir que pueda ser un catalítico especial para que le dé o le brinde un extra al activo, ya sea que sea un movimiento alcista o si es una noticia negativa que pueda ser un movimiento a la baja. Entonces las noticias son sumamente importantes e influyen al 100% directamente en las empresas, tanto positivas como negativamente. ¿Cómo aparecen los gaps y qué son? Mira, los gaps simplemente son el espacio abierto que hay entre un precio de cierre y un precio de apertura. ¿Qué quiere decir? Si el activo X cerró el día lunes en 420 y al día siguiente por alguna noticia o por algún evento especial o que el mercado simplemente subió de una manera increíble, entonces ese activo que el día anterior cerró en 420 al siguiente día abre en 520. Quiere decir que hay un espacio de $100 que no se ha cubierto, está vacío, ese hueco como tal. Muchas veces los activos pueden seguir su rumbo al alza y cuando en unos meses, en unos días, en unas semanas van y buscan ese cierre de gap, esa apertura del gap o esa tope, la
parte inferior, la parte superior de ese gap pasan a ser buenos soportes o resistencia. Y lo mismo puede pasar a la baja. El activo X cerró el día lunes con un precio de $100 y al día siguiente con alguna noticia o el mercado bajista abre el activo con un precio de $80. Quiere decir que hay un espacio entre 100 y 80 que en algún momento de la operativa, no solamente del día anterior, sino del mes siguiente o de las siguientes semanas o cualquier evento, esos gaps se pueden llenar. Entonces ese es el espacio, es el diferencial que existe entre el cierre y la apertura de un activo en diferentes días. Las medias móviles de 50 y 200 influyen en mi operativa o las tomo en mis análisis totalmente. Yo solamente utilizo la media móvil de 50 y la media móvil de 200 en temporalidad de velas diarias. Una de las cosas que yo hago, ya sea por la diversidad de monitores que tengo, es que me gusta utilizar el cierre del día de esa media móvil. Quiere decir que si el SPY ese día cerró la media de 50 en 540, ese 540 yo lo trazo con una línea azul para que me parezca en el día siguiente en la gráfica de 5 minutos, y esos 540 los voy a tomar como un nivel importante. Al verlo reflejado en la gráfica, lógicamente en el color azul como lo coloco, voy a saber que ese fue el cierre de la media móvil de 50. Acuérdense que las medias móviles se van moviendo, van fluctuando todo el día. A mí me gusta utilizar nada más el cierre del día anterior de la vela de la 50 o lo de 200, que a su vez recuerden que dicen que cuando los activos están por encima de estas dos medias móviles se encuentran en una temporalidad o una tendencia alcista, pero cuando los activos se encuentran por debajo de la media de 50-200 se habla que están en una tendencia bajista. Muchas de las preguntas ya las conocías, otras no las conocías y todavía quedan muchas preguntas por responder. Vamos a hacer otro video con otras interrogantes que hemos tenido en la comunidad, sobre todo las personas que se van agregando a nuestra comunidad e inclusive las personas que ya tienen tiempo que desean saber preguntas acerca del Vega, qué pasa con la volatilidad implícita y cosas que no colocamos en este video, pero ya viene la segunda parte. Espero que este video te haya gustado. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete, que vienen videos buenísimos acerca de inversiones, acerca de trading, para comenzar con todo el 2025 y por supuesto cerrar por todo lo alto 2024. Regálame un like porque eso activa el algoritmo y tú sabes que nos reparten y estos videos pueden llevar a muchas más personas para que entiendan lo que es el trading y sobre todo esto de las opciones financieras. Mi nombre es Rafael, nos vemos en la próxima entrega.